bienvenidos a esta 10ª edición de Diálogos del Mostrador. El foco de este año es un poco diferente. Siempre hemos tenido diálogos entre un empresario y un político, o dos empresarios con diferentes miradas. El hilo conductor ha ido cambiando. El hilo conductor el año pasado era la institucionalidad en sus diferentes formas. Y este año vamos a apostar al liderazgo. Y queríamos conversar de liderazgo, que es una palabra que usamos mucho, porque creemos que el mundo está cambiando de una forma mucho más rápida de los previos 6.000 años, ¿no? Y liderazgo político, económico, empresarial tiene diferentes formas y unos diferentes desafíos. Tenemos una revolución tecnológica, tenemos una revolución cultural, no en el sentido de que la gente y los jóvenes tienen otros objetivos, otras motivaciones, y tenemos también la transición energética, todo en un contexto que hace que creo que el liderazgo vertical que venía siendo amenazado ya no es ni siquiera una opción. Y para eso el invitado lanzamos esta serie, el ciclo de conversaciones. Tenemos a Omar Larrey. Omar, bienvenido por estar acá. Gracias, Iván, por la invitación. Omar es matemático, ingeniero matemático de la Universidad de Chile, magíster en gestión matemática de operaciones, también de la Universidad de Chile. Pasó por MIT, pasó por el Y Combinator, que después lo va a explicar, pero de los números se enamoró del billete y se puso a administrar plata. Y hace ya 10 años, ¿no? ¿10 años? Más de 10 años. 10 años fundó junto con Pedro Pineda. No, hace 8 años. 8 años, bueno. Hace 8 años, la verdad, haber pasado por diferentes gestoras de fondos, de Itaú, bueno, eso lo va a contar él. Lanzó lo que a mí me parece ya no se puede decir startup, es una gestora de fondos que apostó a la revolución tecnológica y también a la revolución cultural de cómo los jóvenes se relacionan con la plata para convertirse en un actor importante del ecosistema financiero en Chile. Manejan más de 1.200 millones de dólares, tienen operaciones en México y en Chile, y crearon una empresa que para Chile es bastante disruptiva, diferente, y que también ha encontrado desafíos. Omar, gracias por estar acá nuevamente. Ayer conversamos con Omar antes, íbamos a empezar por la historia efectual, la historia de Omar. Me dijo, mira, la verdad que no tengo preferencia, me quedé pensando, y vamos a empezar por tu historia. Ya. ¿No? Cuenta un poco tu historia, cómo pasaste de ser un ingeniero matemático a gestionar activos y después ser cofundador de esta empresa que digo yo ya no es startup porque ya está establecida, maneja más plata de un montón de las AGF más conocidas quizás, y que apuestan tienen una historia, una visión, un objetivo bastante diferente a lo que hemos conocido en Chile, por lo menos una gestora de fondos. Sí, yo llegué al mundo de gestión de activos o financiero en general, llegué sin querer, o sea, no era un plan. Pero así ha sido parte de mi vida. Yo también estudié matemáticas sin querer. O sea, yo entré al plan común de ingeniería que te permite estudiar varias cosas. Uno puede estudiar, no sé, ingeniería civil en lo que sea, astronomía, geología, etc. Yo quería estudiar biotecnología, pero entré al plan común, me fue bien en los ramos matemáticos y me encantó, me enamoré de los números en ese momento, más bien de los números, de la abstracción, de los conceptos que hay detrás de las matemáticas y de esta solidez de los fundamentos. Y estudié matemáticas sin aspirar a un trabajo claro. Y el camino generalmente de un ingeniero matemático en ese entonces, no sé cómo estarán las cosas ahora, pero en ese entonces era la academia. Tener un doctorado, generalmente un doctorado en Europa o en Estados Unidos. Y yo iba para allá, yo iba básicamente a hacer un doctorado en Estados Unidos y quedarme en eso. Pero en algún momento dije, realmente quiero aplicar cosas, no quiero tanto la academia, me encanta la academia, pero lo mío era tratar de hacer cosas. Y de hecho, con unos amigos de la universidad hicimos un pequeño emprendimiento de tecnología que anduvo más o menos porque no le dedicamos tanto foco, pero queríamos construir algo, queríamos construir soluciones. Y yo me quedé con esa idea de querer hacer cosas. Entonces me pillé con la oportunidad de entrar al mundo financiero como una alternativa para los matemáticos. O sea, Pero que un día tuve que ver cómo meto al mundo financiero
voy a tirar currículum, así de informal fue, o hiciste un poco de research antes. Hice un poco de research, hice algunas prácticas anteriormente, por ejemplo en LDA, que es una Sí. compañía de índices financieros y de precios de activos. Y empecé trabajando ahí porque tenía esa conexión. Después pasé a trabajar en riesgos de mercado, después como portfolio manager, después como senior portfolio manager. Pero ese camino al inicio fue solo por esta, digamos, sin querer empecé a conocer el mundo financiero desde una práctica y me fue empezando a gustar, y además había buen fit, digamos, las matemáticas sirven harto para poder, qué sé yo, entender los precios de los activos, los precios de los derivados. Renta fija en particular me gustó mucho porque renta fija, para mucha gente le parece muy aburrido, pero renta fija es justo donde un matemático más se puede lucir. Entonces, digamos, fue sin querer, fue por una práctica y de ahí empecé a avanzar, pero me enamoré del tema. Culturalmente fue un shock porque, conociendo un poco el perfil, yo sé que ha cambiado bastante, pero hace 10 años o 11 años cuando saliste de la universidad y pasaste por LBA, gestor de riesgo, después entras a Itaú, tu perfil cultural, social, de un approach más académico, matemático, numérico, y entra al mundo de Sanhattan, el golf de acá. Culturalmente ¿te sentiste que eras un bicho extraño, o había un montón de gente que tenía un perfil más que era, pues, no venían todos de MBA de los 5 colegios? No. Sí, yo siempre me consideré un poco un bicho raro. O sea, como tenía este perfil como matemático, un poco nerd, que le gustaba más bien que las cosas y los datos quedaran bien guardados y los modelos quedaran bien hechos, más que, qué sé yo, vender o hablar del día a día de lo que está pasando en Wall Street o lo que sea. Había un choque, realmente era, y en algunas partes sigue siendo old school, sigue siendo más bien algo que está más ligado a un MBA que a un perfil como matemático. Pero cada vez más creo que los ingenieros, tanto personas que estudiaron computación, matemáticas o incluso física, están de a poco entrando en el mundo financiero chileno, en un fenómeno que ya ha pasado en el mundo. O sea, nosotros venimos en este fenómeno un poco más tarde, no es que sea nuevo. Ya, de repente vas a de riesgo, ver números, y en algún momento te pica el bicho, decir, me gustó y yo creo que puedo gestionar activos. Y pasaste a ser un asset manager y manejar cartera. ¿Cómo fue ese paso? ¿Te lo sugirieron a ti? ¿Fue parte que tú dijiste, esto me gusta, yo creo que puedo hacer esto? ¿O fue nuevamente como un poco casualidad, que, bueno, me falta uno ya, Omar, anda a manejar esa cartera? Fue principalmente curiosidad. O sea, curiosidad de saber cómo funcionaban las cosas. Yo quería entender cómo funcionaba todo. Dentro de una administradora de fondos, en particular quería entender cómo se gestionaba un fondo. Y eso hizo que, bueno, primero estudiara, segundo preguntara mucho, y tercero, cuando se abrió la posibilidad de un puesto, preguntar, decir, oye, ¿puedo trabajar ahí? Creo que tengo las capacidades. Y afortunadamente me dieron la oportunidad de comenzar a manejar activos. Obviamente un paso no tan fácil, porque desde la teoría a la práctica no todo es tan bonito y generalmente uno comete errores. Al principio uno pierde plata, en algunas cosas, no en todas. Lo importante es no perder plata en el promedio. Pero al principio obviamente me costó, al principio fue difícil, lo pasaba mal algunos días porque las cosas no funcionaban como los modelos decían que tenían que funcionar, por ejemplo. En algún momento te tienes que dar cuenta de que eres bueno. No, un momento tú dijiste, bueno, ok, y ya error, prueba error, días malos como dijiste, pero en algún momento en ese periodo te tiene que haber nuevamente picado el bichito o te cayó la ficha de que, oye, no sé qué, esto lo puedo hacer bien, y puedo hacer un salto, 2 preguntas en una, y
y en algún momento conoces a Pedro y el resto del grupo que dice, oye, esto lo podemos hacer diferente, podemos irrumpir en el mercado chileno porque hay un espacio. ¿Cómo fue ese proceso de estar nervioso, te iba mal, a veces perdí plata, de repente, oye, lo hago bien, y de repente, oye, ¿sabes qué? Acá hay todo un negocio y me voy a no sé cómo nunca te les he preguntado, yo conozco principalmente a Pedro, tu socio fundador, cómo se conocieron y cómo fue la idea de que, oye, armemos nuestra propia empresa. ¿Cómo fue ese proceso de estar nervioso con perder plata un día manejando plata de la cartera de Itaú a vamos a armar la nuestra? Bueno, los primeros años de manejar activos fue, bueno, aprendizaje, adrenalina, pasarlo mal, pasarlo bien también, porque uno aprende harto. Conoce gente, conoce las realidades de otras instituciones financieras. Y esos fueron buenos momentos, o sea, yo lo pasé súper bien. Pero lo que pasó en algún momento es que dije, el mercado chileno necesita otra cosa, necesita, digamos, vehículos más simples incluso de los que estaba operando. Más simples, más accesibles, más baratos. No tiene por qué ser tan complejo. Y yo llevaba un montón de años mirando el desarrollo de Estados Unidos. Yeah. En particular de aplicaciones para retail, o sea, para los inversionistas pequeños. Claro. Y eso es raro porque no fue un avance hacia adelante en la complejidad de gestión de inversiones. O sea, es mucho más simple la gestión de activos, por ejemplo, pasivos, como Fintor, o como esas aplicaciones tipo RoboAdvisors, que lo que estaba haciendo en ese entonces, que era un gestor activo de renta fija, de derivados, de moneda, de tasas locales o internacionales. Entonces, no fue un avance hacia algo más difícil, fue un avance hacia un cuestionamiento de por qué no pueden ser más simples las cosas, especialmente para adquirir productos financieros. ¿Y por qué no puede ser como Estados Unidos? Yo Betterment, por ejemplo, lo venía mirando del 2015. Tu periodo en MIT fue entre medio antes de lanzar Pintual, antes o estaba. Sí, no fue antes, fue en el momento en que estaba coqueteando en la academia. Okay. Sí, probablemente iba a postular un doctorado en MIT. Sí. Y ahí me sirvió también para darme cuenta que la academia no era tanto lo mío. Yeah. Pero fue como alrededor del 2010. Yeah. Bueno, entonces tú estabas mirando el modelo americano de masificar y transparentar y hacer la inclusión financiera y que los retailers, el minorista pudiese tener más acceso, más barato, más transparente. Y en algún momento dice, bueno, acá hay una oportunidad de negocio. Y acá es la oportunidad de construir una solución. Y ahí me acordé de Pedro, que Pedro yo lo conocía de la universidad. Él es mayor que yo, tenemos algunos años de diferencia, pero en la universidad nos conocimos porque yo estaba, como te conté, en la universidad estaba tratando de hacer un pequeño negocio, un pequeño emprendimiento digital, se llamaba Vitrina, eran vitrinas digitales. Y Pedro estaba haciendo otras cosas, que era no sé qué regalar.cl, que era una página web para saber qué es lo que se puede regalar a alguien en un cumpleaños, por ejemplo. Y Pedro tuvo la curiosidad de por qué había un grupo de personas que estaba haciendo eso y nos conocimos. Nos conocimos no porque, o sea, nos habíamos visto en la universidad, pero no porque estábamos necesariamente en la misma universidad, sino porque estábamos compitiendo. Al final los dos emprendimientos eran pésimos, ninguno avanzó y Pedro se dedicó a otra cosa, se fue a trabajar a un corporativo y yo después me fui a trabajar también. Pero quedamos en buena onda. Andrés, mi otro socio, yo con él tomé algunos ramos. Andrés es un tipo muy inteligente y quería estudiar ingeniería eléctrica, computación, matemática y física al mismo tiempo. Yeah. Entonces lo conocí por eso. Y Agustín, que es el cuarto socio, era muy conocido y amigo de Pedro. Entonces por eso nos conocimos. Así que ahí le dije a Pedro, oye, creo que aquí hay una oportunidad. Y Pedro me dijo, ok, pero emprendamos primero en alguna cosa. Y lo primero que hicimos junto con Pedro no fue Fintor, fue esto no lo sabía. un emprendimiento de cajas de cartón. Así que no fue... Y fue un emprendimiento de cajas de cartón con Andrés, de hecho, que tenía un muy mal nombre, se llamaba Jaja Caja. Jaja Caja. Sí, y era porque
queríamos probar primero si trabajamos bien juntos y segundo queríamos probar si realmente se podían tropicalizar ideas de Estados Unidos que estaban funcionando bien. En Estados Unidos estaba funcionando muy bien vender cajas customizadas con colores y logos para el e-commerce, porque el e-commerce iba como en aumento. Entonces, ¿por qué no en Chile a todo el e-commerce chico le podemos vender cajas? El negocio no funcionó, pese a que tenía algo de demanda, no funcionó, pero nos llevamos bien y quedamos... Muy maduro esto, haber dicho, primero veamos si nos llevamos bien y después veamos si vendemos algo más, para en serio. Bueno, ¿eso cuánto duró? Caja. Caja debe haber durado como, no sé, 4 o 5 meses, ¿no? Sí. Ya. ¿Y tú entre medio, tú seguías en Itaú administrando plata? Claro. Ya. En mi tiempo libre hacía caja. Bueno, ¿y cómo pasa de caja a la idea de Fintual? Porque ahora suena, ni siquiera ahora, pero ahora suena un poquito más como, bueno, con el diario del lunes se ve, bueno, era una buena idea, pero hace 8 años, hace 8 años son justo aparte de la pandemia, un poquito antes, un mercado financiero que es complejo en Chile, es bastante sofisticado en algunas cosas grandes, con muchas trabas, Sí. no regulatorias, que en un momento dicen, no, pero acá nosotros creemos que acá hay viniendo más de afuera, capaz que eso nos hizo. Vamos por esto. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuánto duró? Cuéntanos un poco la gestión de la idea de cómo llegaron y después cómo llegaron al Y Combinator. Después vamos a explicar lo que es el Y Combinator para que la gente entienda. Pero me interesa ese proceso de caja a una gestora de fondos. Ya. Bueno, cuando descubrimos que ese negocio no iba bien, pero sí nos llevamos bien, el próximo paso era una idea, la idea que siguiera al otro, digamos. Y me tocaba a mí decir algo, y en ese entonces dije lo que me parecía más obvio, que era un problema real. Que en Chile había en ese entonces, qué sé yo, 600 series de fondos mutuos para el público pequeño. Nadie entiende muy bien la diferencia de las series, nadie entiende bien por qué un fondo es mucho más caro que otro y por qué te conviene o no. Entonces la primera propuesta era un robo-advisor, como Betterment, pero en vez de ocupar activos que están en Estados Unidos, usemos activos que están en Chile, usemos fondos. Y ahí pasamos a un partnership con una jefe, como un asesor como una capa tecnológica encima de los fondos. Yeah. Y nos fue bien. ¿Con qué fue? Con Principal. Con Principal, ok. De hecho, los primeros clientes de Fintual son clientes que funcionaron en ese esquema. Funcionaron en el esquema donde nosotros no éramos una jefe, no éramos un administrador de fondos, sino que éramos un asesor tecnológico que le hacía la vida más fácil. Y ahí empezamos, y ese fue el concepto de usar tecnología para simplificar, hacerlo más transparente, más fácil. Y de ahí, ¿cuánto pasa? De ahí empiezan a pasar cosas muy básicas, como que los contratos se tenían que firmar en papel. O sea, teníamos este problema de que podíamos traer a clientes por la web, por la aplicación web. Y los clientes estaban felices con la asesoría y empezaron a entender los productos y todo, pero tenían que firmar el contrato y el contrato era literal una cosa de varias páginas de papel que había que... Y de hecho Pedro iba en persona, como un delivery, iba con el contrato y la gente firmaba. Y nos empezamos a dar cuenta de que no tenía sentido que fuera así. No tenía sentido de que... ¿Y eso era una norma? ¿Era la regulación que obligaba? Ese era el punto. La norma daba la alternativa de firmas digitales, pero no había ninguna jefe que tuviera una infraestructura súper bien armada para tener todo, la firma digital y el proceso de creación de cuentas. Era, de alguna forma, todo en algún momento era una firma de papel. Entonces dijimos, ok, tenemos este problema y tenemos clientes que están llegando, pero tenemos este problema. ¿Por qué no nos atrevemos? ¿Por qué no abrimos nosotros una jefe? Lo cual era una idea loquísima. Y mucha gente nos dijo eso. Mucha gente nos dijo, oye, muy bonita su idea, pero es muy quijotesca. Porque ustedes tenían contacto, más allá de tu pega en el mundo financiero, ustedes tenían, ya sea por amigos, familiares, ¿conocían gente del mundo de las inversiones? Sí, sí, pero no lo suficiente como para llegar y que te dijeran, ok, yo te apoyo en la jefe.
armar tu jefe desde cero. O sea, no. Nosotros visitamos como a 70 personas para pedir capital. Esto alrededor del 2017. Cuando ustedes deciden lanzarse a mandar una gestora de fondos, hacen cálculo cuánta plata necesitan, estructura, ¿eso lo hacen ustedes? Sí. Ya. Lo hacemos nosotros, sacamos las cuentas, decimos esto es lo que necesitamos. En 2017 fuimos a levantar capital, fuimos a visitar, qué sé yo, 70 personas distintas, algunos conocidos, otros no tan conocidos. Muy buenos comentarios del estilo, qué bonito, pero también muchos comentarios como, oye, esto no va a funcionar. Es muy... ¿Siempre en Chile o ya había salido afuera también? No, eso en Chile. Ya. No, estábamos en chiquitito. Nuestra aspiración era tener una jefe pequeñita. Y cuando digo pequeña eran 150 millones de dólares. Ya. Esa era nuestra gran aspiración. Pero hubo una persona que nos creyó dentro de estas casi 70 visitas. Creyó porque conocía a Agustín de un emprendimiento tecnológico. Entonces dijo, ok, creo que es una locura, pero les creo. O sea, creo que puede haber algo. Creo que el problema es interesante. Y creo que quizás ustedes lo puedan resolver. Como equipo fundador. Y eso fue un voto de confianza al equipo, que creo que es súper importante, porque el equipo fundador de una startup para mí es lo más relevante. Y ahí nos atrevimos. Bueno, renuncié a mi trabajo formal, postulamos a una licencia de jefe, que la dieron al fin del 2017. ¿Y eso ahí contratan abogados? Porque también ustedes no viven del palo. ¿Cómo? ¿Porque fue un proceso arduoso o fue...? Sí, fue lento. Tuvimos que contratar a abogados, obviamente. Y ahí en algún momento tenemos esta OK del regulador para abrir una jefe, que no es lo mismo que hacer funcionar una jefe. Claro. Que ese es otro problema. Y ahí corrimos 3 meses para lanzar en marzo del 2018 los fondos mutuos. Y ahí empezamos a tener nuestros primeros clientes propios. Y por primera vez, por ejemplo, pudimos tener un contrato 100% digital, con una creación de cuentas en la jefe 100% digital, que además tenía cosas tan simples pero profundas como que el contrato tenía 2 o 3 páginas. O sea, no eran estos contratos gigantes de 16 páginas, sino que era un contrato general de fondos de 2 o 3 páginas que la gente lo leía y lo entendía. Y además lo podía firmar digitalmente. Así que, nada, ahí el 2018 seguimos avanzando. El virtual desde el inicio, yo sé que apostaron a la tecnología y a la transparencia y costos, pero esa idea de tratar de contar y explicar cosas en simple, ser un poco más irreverente, ¿fue una idea desde el inicio? ¿Fue un concepto que después fue, oye, esto es lo que nos diferencia de una industria que es considerada como muy empaquetada, de cuello y corbata? O sea, ¿cómo fue desde el inicio? ¿O una vez que ya tenían lanzada la jefe, empezaron a ir por ese camino? Un poco de las dos. Desde el inicio nosotros sabíamos que queríamos ser una compañía tecnológica. No una compañía financiera con una capa tecnológica, sino que una compañía tecnológica que tuviese licencias regulatorias financieras para los productos financieros. Y lo segundo es que nuestro nicho inicial, nuestros clientes iniciales fueron ingenieros. Ingenieras tal como nosotros. ¿Y conocían por voz? O sea, hicieron un poco de marketing. Al principio era mucho voz a voz con un poco de marketing, obviamente. Ya. Pero era potenciar gente que nosotros conocíamos de cerca, que eran nuestros compañeros y nuestras compañeras de la Universidad de Ingeniería. Y ahí entendimos que mucha de nuestra generación, en ese entonces éramos jóvenes, y mucha de nuestra generación era, mira, me interesa que haya una profundidad técnica y que las cosas funcionen bien y que me lo expliques, pero no me interesa que seas empaquetado. Que tengas traje y corbata no me va a vender más. Solo explícame en simple, porque yo, por ejemplo, por dar un ejemplo, soy ingeniero eléctrico, puedo entender muy bien si tú me explicas en simple y no usas jerga complicada financiera. Y eso es lo que hicimos. O sea, le empezamos a dar un producto que la gente quería, que era algo simple, tecnológico, que no cobrara mucho, con bajas comisiones. Y después nos dimos cuenta que parte de la marca era precisamente eso, ser sabio, en el sentido de que voy a irme a
a los arquetipos de Jung, Sí. que tiene 12 tipos de arquetipos y nosotros tomamos 2 de estos arquetipos de Carl Jung, que es el arquetipo sabio, de que esta persona que se dedica a su negocio, a su tecnología, sabiamente, y nuestra marca se define en un 70% así, y 30% rebelde, un poco rebelde, es decir, el statu quo no se puede modificar, los contratos no tienen que ser de papel, eso era rebelde en 2018, ahora hay otras cosas rebeldes. Entonces voy a ser sabio, pero voy a tener una comunicación que también sea rebelde al mismo tiempo. Y eso lo fuimos refinando años después. O sea, al principio era intuitivo y después tuvimos que, digamos, tener nos sentamos a pensar esto como los arquetipos de marca. Si se puede saber, con Quad, cuando lanzan, tienen la licencia, arman y empiezan a gestionar plata de amigos, compañeros de la universidad y boca a boca. ¿Con cuánto capital lanzaron? No sé si se quedó. Pero... ¿Con cuánto capital administraban los fondos? No. Ustedes lanzaron la empresa, los que tuvieron que ir a salir a pedir plata, el amigo de Sí. no sé cuánto lanzar. Capital capital. Claro, o sea, con cuánto para pagar sueldo, Yeah. no sé, contratar los abogados, o sea, ¿cuál fue el SIG, la semilla inversora? Sí, en ese entonces partimos, el primer cheque de este personaje increíble que nos apoyó al principio fue de $500,000. Y con eso lanzaron. Con eso lanzamos y no fue suficiente, después tuvimos que levantar para el capital de trabajo. Y después, no sé, a los 2 años, ¿en qué momento van al Y Combinator? En eso que interesa. A mediados del 2018. O sea, llevan un año. Llevamos, pero menos de un año desde la existencia de los fondos. Acuérdate que en marzo del 2018 lanzamos al público los fondos mutuos y nosotros quedamos en Y Combinator en julio del 2018. O sea, habían pasado 4 meses cuando quedamos. Ahora, no fue el primer intento, fue el segundo intento. Nosotros habíamos postulado. Explícale a nuestra audiencia, probablemente los que están acá, que vinieron, saben lo que es, pero creo que es simple. Explícale lo que es el Y Combinator. Y a mí lo que me interesa, lo pensé ayer también cuando estaba preparando esto, ¿cuál fue el pitch a Y Combinator? ¿Cómo fue? ¿Lo hicieron escrito o una conversación oral? No, porque uno ve todas las películas gringas, yo trabajé allá y está como, oye, tiene que ser una frase, no más o menos verbo, sujeto, predicado y tiene que ir al punto y tiene que ser corta. Sí. A ver, Y Combinator, sin exagerar, es la mejor aceleradora de startups del mundo. No creo que haya otra, no conozco otra mejor. Nosotros fuimos la primera startup chilena en quedar en Y Combinator. Estábamos muy felices, pero no quedamos la primera vez que postulamos. Nosotros postulamos a fin del 2017, nos rechazaron y el pitch tiene que ser muy conciso. O sea, en un minuto, de hecho es parte de la postulación, enviar un video. Ese video no puede ser más de un minuto, uno tiene que explicar todo en eso, todo lo que uno quiere decir básicamente. Y además hay otras preguntas que tienen que ver con los fundadores. Y Combinator se preocupa mucho de que los fundadores sean un equipo adecuado para el proyecto. ¿Y te acordás más o menos lo que fue ese pitch de un minuto, no? Más o menos. Uy, Date la idea. Tiene que estar por ahí, ¿no? Seguro está en algún lugar, pero no público. No. No sé, no me acuerdo exactamente, pero tenía Pero más o menos que lo que era, como tú en simple le decías, esto es lo que queremos hacer y por qué. No sé bien las preguntas que hay que responder en ese minuto, pero más o menos cuál es el mensaje que decían, oye, nosotros merecemos estar acá. Habían 2 conceptos que nos ayudaban a decir. Primero, que en el mercado latinoamericano y en particular el chileno, para el inversionista retail, estaba mal servido, en el sentido de que no los trataban bien al retail. O sea, había mucha oportunidad para tratarlos bien, con un mejor servicio, a un público que generalmente no tiene los mejores productos financieros. Son los más caros y los que tienen peor asesoría. Entonces había una oportunidad y eso lo tratamos de transmitir. Y lo segundo es que cuando vayas a hacer un pitch, te ahorráis mucho tiempo explicándole a un gringo
algo que ellos lo tienen cercano. Y en Estados Unidos justo habían dos compañías tecnológicas, que era Betterment, una, y Wealthfront, la otra. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros queremos ser como un Wealthfront, como un Betterment para Latinoamérica. Y ahí los gringos hicieron clic, ya, esto es lo que quieren y esto es la oportunidad que hay en Latinoamérica. Y ahí creo que ese pitch hizo mucho sentido. Ustedes vuelven de Y Combinator y tienen que hacer la primera ronda grande, ¿no? Ahí es donde entran inversionistas conocidos de afuera que los apoyan. Sí, es que Y Combinator, aparte de que uno se puede reunir con otros fundadores en San Francisco, nosotros vivimos de hecho en Palo Alto y San Francisco varios meses del 2018 para vivir la experiencia completa del programa de aceleración. La gracia es que te conecta con otros fundadores que pasaron por ahí y que son no poca cosa. O sea, Sam Altman nos da consejos. De OpenAI, claro. Claro, que hoy es CEO de OpenAI. Brian Chesky, que es el CEO y fundador de Airbnb. Y otros fundadores de esa liga, digamos, que te ayudan a prepararte, a entender cómo funcionan las cosas y a conectarte con inversionistas. Al final del programa hacían match básicamente con inversionistas que podían estar interesados. Había muchos inversionistas ángeles, que son personas que dejan cheques relativamente pequeños pero que te ayudan a seguir avanzando. Cheques de $25,000, $50,000, que no son grandes, pero para nosotros eran bien importantes. No son grandes en el sentido como un venture capital que puede poner muchos millones de dólares. Y de ahí te preparan para conectarte con otros fondos de venture capital. Y ahí, digamos, 2019 pudimos levantar capital en la ronda A y después levantar capital en la ronda B con Kasek y Sequoia, que son Kasek el mayor fondo en Latinoamérica de venture capital, y Sequoia Capital, que probablemente es el más grande del mundo. Bueno, ustedes vuelven, aceleran y ahí ya son una empresa. ¿Cómo se dividen las responsabilidades? No, yo conozco a 2 de los 4 bien, bueno, bien, pero mejor a ti y a Pedro. ¿Cómo en algún momento vuelven? Porque una cosa es empezar este proyecto con una mentalidad universitaria, después ya son más grandes, responsabilidades, tienen plata de tercero, están administrando plata de tercero, empiezan a crecer y no tengo idea cómo fue, si por ahí te interesa contar un poco cómo fue la curva de empezar a contratar gente. Tuvieron como, se sentaron a pensar, decir, este tipo de gente que queremos trabajar, más allá de sus habilidades técnicas o sociales, cómo dividieron las responsabilidades. Cuéntanos ese proceso, porque eso implica también liderazgo por parte de tomar esas decisiones y ver cómo se hacía. Sí, entre los 4 confiamos bastante entre nosotros, entonces confiamos de que cada uno es súper profesional en lo que hace y si quiere hacer algo o si se adjudica un rol, lo va a hacer relativamente bien. No porque sea muy capo en todo, sino que porque es consistente y puede estudiar si es que es necesario. Entonces habían cosas que sabíamos hacer. Yo obviamente asumí el rol de las inversiones. Claro. Digamos, el jefe del equipo de inversión y el que además entendía la regulación, entonces de alguna forma era un jefe del equipo de legal y de compliance indirecto, más que un jefe, estaba empujando y formalmente no podía ser jefe. Y entonces tomé esa ala, digamos. Andrés tomó el ala de tecnología como CTO, el desarrollo de la aplicación. Pedro tenía experiencia siendo CEO. Entonces lo más natural era decirle, Pedro, hazte cargo de dirigir todo, la orquesta, digamos. Que es difícil, es súper difícil. Y nadie lo quería hacer, así que Pedro se quedó con ese trabajo. Y Agustín conocía mucho más del producto tecnológico, más de marketing, más de growth, de crecimiento. Entonces él se quedó al principio con la construcción del diseño del producto, de cómo marketearlo y de cómo hacerlo crecer con campañas de marketing o de referido, de lo que sea. Y así nos dividimos y funcionamos
Han cambiado algunas cosas, pero funcionamos básicamente así todavía. El rol de marketing siempre se patea, porque nadie es experto en marketing, entonces nos lo pateamos entre nosotros. A usted se lo pateó Pedro, Pedro me lo pateó a mí, y así nos vamos pateando marketing. Pero más o menos los roles han sido así estables. Y contratamos gente que sea obviamente capaz. No contratamos por universidad ni por currículum. De hecho, lo primero que vemos son entrevistas técnicas, por ejemplo. Después vemos el resto de las cosas. Y aunque la persona sea muy buena, muy capaz, muy inteligente, muy capaz, no contratamos a personas, en inglés se dice jerks, no sé cómo traducirlo bien, pero es como... Sí, mala onda. Gente mala onda. Sí. Gente que pueda contaminar la cultura de trabajo, porque si contamina la cultura, eso afecta a todo. Entonces preferimos pasar a esta persona, aunque sea muy inteligente, muy buena y muy capaz, y decir next, y buscar y contratar lento. Al principio contratábamos muy lento y eso lo hicimos bien. Nos equivocamos en algún momento contratando rápido, de hecho, pero ya no ¿Se sentaron alguna vez, en algún momento de este vértigo, se sentaron en algún momento a decir, bueno, este es el tipo de, más allá que no queremos jerks, gente mala onda trabajando acá, se sentaron a escribir, yo suerte suena medio cliché de las startups, pero se sentaron a decir, bueno, este es el tipo de empresa que queremos ser y este es el tipo de talento que queremos atraer? ¿O también fue una cosa que se fue dando a medida que crecía? Porque, bueno, van creciendo rápido y hay un montón de cosas que están pasando al mismo tiempo, ¿no? Nos sentamos, pero después. O sea, al principio era, como te dije, era intuitivamente, no contratábamos rápido, sino que contratábamos lento. Por ejemplo, al principio, para contratar a una persona, tenía que tener una entrevista grupal con toda la compañía. Bueno, éramos pocos en ese entonces, éramos 20, 25. Entonces era factible que esta persona conociera a todos y todas las personas pudieran hablar con él. Entonces, digamos, intuitivamente no había que contratar jerks. Había que contratar gente muy capa, muy inteligente, pero no por el currículum, sino por la capacidad que podía mostrar. Pero después fuimos a este proceso de escribirlo, de anotarlo en el papel, lo fuimos haciendo años después, a medida que crecíamos. Yo creo que hay un número de personas en una compañía que es alrededor de 50 personas, que de ahí en adelante contratar se hace más difícil y te puedes equivocar y no necesariamente la comunicación fluye rápido. Entonces necesitáis dejar estas cosas escritas en algún lugar. Ustedes ahora manejan 1.200 y algo millones de dólares. 1.300. 1.300 millones de dólares y tienen, ayer me dijiste la cifra, 140 empleados. No, tenemos un poco más de 100 nomás. Ya, bueno, un poco más de 100. ¿Cómo es? Porque no, obviamente manejar 25, manejar 100 en 2 países, ¿cómo hacen? ¿Tienen método? ¿Han hecho coaching de liderazgo para ver cómo gente han contratado expertos en recursos humanos? ¿O nuevamente lo han hecho orgánicamente como con intuición? ¿O le han metido método? Mira, al principio lo hicimos intuitivamente, como te dije, lento, con esta entrevista grupal y todo. Y después vino el periodo 2020-2021, donde levantar capital era muy fácil. Entonces levantamos mucho capital. Y ahí el punto es que lamentablemente se entendía que contratar rápido muchas personas era bueno para una startup. Ahora es un error, y yo creo que todo el mundo tiene claro que eso es un error, pero en ese entonces, créeme que en cualquier reunión que teníais con fundadores en Estados Unidos o en Latinoamérica, en México, era como, oye, yo estoy creciendo y como yo estoy creciendo necesito más gente y por lo tanto necesito contratar rápido porque si no, dejo de crecer. Entonces, nosotros dijimos, bueno, estamos creciendo, contratemos rápido. Y creo que ahí cometimos los primeros errores. Y ahí empezamos a decir, ok, necesitamos ayuda externa. Pero tomé un coach gringo que es súper bueno.
nosotros unos años después hicimos un programa en Stanford para fundadores de startups, precisamente para, por ejemplo, hablar de la cultura, o de cómo contratar, o de por qué la cultura de una compañía, de una startup es tan importante y no se tiene que dejar de lado. Nosotros nunca nos olvidamos de la cultura, pero ahí creo que le dimos un doble clic y entendimos de que cuando contratáis, de que cuando crecí en personas, necesitáis tener una buena cultura que te permita contratar bien en particular. Y ahí nos fuimos dando cuenta de los errores que tuvimos ese 2020, 2021, que crecimos mucho en personal, pero no estábamos contratando adecuadamente. Y eso no porque contratamos malas personas, sino porque el crecimiento de los equipos fue inorgánico. Claro. Es difícil separar, a medida que ahora son una empresa grande, regulada en 2 países, separar la amistad que tienen ustedes como socios y el hecho de que trabajan juntos, y no con una startup de vendiendo cajas, sino que manejando más de 1.300 millones de dólares en 2 países con también culturas diferentes. También alguna vez se sentaron a decir, oye, tenemos que dejar esto fuera y ahora tenemos que solo concentrarnos en esto, o nuevamente será que ustedes 4 son todos como buena onda y intuitivamente se fue dando la separación de lo personal con lo profesional? O sea, nosotros 4 tenemos buena onda, pero no todos los días son buenas ondas. No, obvio, tiene que ser. Hemos tenido discusiones grandes. Y creo que... Por eso lo difícil que es separar esas 2 cosas, para que las discusiones grandes a nivel profesional de qué hacer con Fintual no se confundan con la parte personal, que por lo que entendí en esta conversación, no solamente en relación profesional, pero hay una amistad también. Pero yo creo que es cierto que hay una amistad, pero yo creo que principalmente hay respeto. Yeah. O sea, respeto entre todos. Y eso ayuda a tratarse bien, aunque alguno esté enojado. y lo otro que aparte de respeto hay cada vez más empatía de lo que cada uno está viviendo y todo. Y empatía con lo que está pasando en la compañía también. Entonces, a veces uno dice, oye, tenemos que hacer esto, aunque nos duela a todos, o le duela a alguien en particular, pero porque es mejor para la compañía. Y hemos visto cómo se ha profesionalizado un montón Fintual, en particular, por ejemplo, la seguridad de la información o los controles internos. Cosas que nosotros no somos fanáticos de tener que nuestro computador esté lleno de software que controlan nuestros computadores, pero sabemos que tenemos que ceder porque la compañía lo necesita. Y creo que ayuda en que ninguno tiene el ego muy elevado. Entonces, no tenemos grandes problemas de ego, grandes peleas por eso. Entonces, al final uno dice, ya, somos empáticos, está pasando eso, la compañía, que es una suerte de hijo, la compañía necesita esto más que nuestro ego o nuestros gustos, por lo tanto lo sabemos, ¿sí? Entonces hay discusiones, pero nos ponemos de acuerdo. Y tú como líder y cofundador en los 8 años, ¿qué ha cambiado en la forma o errores o choques que has tenido con gente o con procesos, con proyectos que te han hecho cambiar y ser el líder que eres ahora, ¿no? Las cosas buenas y las cosas que, oye, no, acá me mandó una gran cagada, no sé. Yo creo que hemos pasado por muchos ciclos y en algunos hemos tenido suerte, en algunos hemos hecho las cosas súper bien y en otras nos hemos equivocado. Afortunadamente no hemos tenido errores graves, pero hemos tenido errores que uno va aprendiendo. Uno, te lo dije, que fue por ejemplo en el 2020-2021 contratar muy rápido, pero han habido otros errores como... Hay una frase bien simpática que tiene que ver con los venture capital y el board.
Cuando un fondo de capital privado te compra una parte de la compañía, tú lo tenías acá en la oreja. O sea, te molesta, está encima tuyo. Y se sienta en la misma mesa del board a discutir la dirección de la compañía. Y hay una frase bien simpática que escuché en Estados Unidos, que era que si tú no le haces caso a tu board, donde están sentados los inversionistas que invierten en tu compañía, si tú no le haces caso, te van a echar. Pero si tú le haces siempre caso, también te van a echar. Y lo que hemos aprendido es que los inversionistas también son un poco bipolares. En el boom del capital barato, querían que todo creciera inorgánicamente a como dé lugar. Y el error que cometimos fue caer un poco en esa presión externa o creernos todo el cuento de que ellos saben mucho más que nosotros. Pues en realidad nosotros sabemos el día a día. O sea, nosotros sabemos exactamente lo que está pasando con nuestros clientes. Ellos no lo saben. Ellos quieren cosas, quieren crecimiento, metas, pero ellos no saben lo que está pasando en el día a día. Y ahí yo en particular creo que he tenido un proceso de aprendizaje de apoyarme del conocimiento de personas como el board o algún coach externo, pero no creer todo lo que me dicen todas esas personas, porque hay personas que son especialistas en algo, pero también tienen su opinión en otra cosa. Y generalmente hay que apoyarse en lo que es especialista, pero no en su opinión O sea, si alguien es especialista en tecnología, me tengo que apoyar en su experiencia en tecnología, pero no le tengo por qué creer en cómo yo voy a tratar a mi cliente. Yeah. Y eso es un aprendizaje que lo he pasado en lo personal y como compañía creo que bien y mal al mismo tiempo. Tengo un par de preguntas cortas que hablé con otros fundadores que me dijeron, pregúntale cómo maneja la tensión entre involucrarse en todo y aprender a soltar a medida que la empresa crece. También no es tan fácil porque al principio querías manejar todo y funcionaba bien, pero uno estaba sobrevendido y además no es lo correcto. Lo correcto es que en algún momento la compañía funcione bien sin ti en la habitación. O sea, lo correcto es poder irse de vacaciones un mes y que las cosas sigan funcionando igual de bien. Eso es lo correcto. Claro. Al principio es imposible, porque son pocas personas, está partiendo. En algún momento, cuando contratamos mucha gente rápido, la aspiración era delegar rápido. Y también fue un error. El delegar rápido no funciona. O sea, el proceso de delegar es lento, requiere mucho feedback, y el feedback no es fácil, porque el feedback nunca es buena, o sea, no siempre es buena onda, sino que hay roces. Y los problemas entre las personas existen. Y las compañías cuando tienen más de este número de 50 personas, la relación entre las personas crece, no sé, cuadráticamente y los problemas crecen cuadráticamente. Entonces, delegar ha sido un proceso de aprendizaje también que hemos tenido que pasar con ayuda externa, digamos. Y crear equipos que sean, digamos, autosuficientes y de que cualquier persona, yo o alguien del equipo se pueda ir de vacaciones un mes. Y eso es la prueba de estrés, digamos. Como que se pueda ir alguien de vacaciones. Otra pregunta también ¿te sientes cómodo dando malas noticias a la gente que te reporta? O porque bueno, muchos de ustedes se han tenido diferentes tipos de coaching, de liderazgo. Está la versión cuando tú tienes que darle un mal review, una mala noticia al que trabaja para ti, no mezcles mensaje. Y lo mismo si tú vas a hacer una reunión para darle una buena noticia, que le van a aumentar el sueldo o le van a dar un buen bono, tampoco mezclarla y aprovechar y mezclarla con algo mala noticia. Y está la otra teoría o tendencia que es el sanguchito de jamón, que te dice, oye, tuviste un muy buen año, te vamos a dar un buen bono, pero tú tienes que mejorar la forma en que te relacionas con tus empleados, porque si no el próximo año, y la gente sale acordándose el bono y no la parte que tú querías que mejore como empleado. Entonces la pregunta es, ¿se sienten cómo la cultura de virtuales? En Chile a nadie le gusta la confrontación, te dicen que sí aunque un no,
son directos. ¿Cómo es eso? Sí, tenemos una cultura que incentiva el feedback continuo. Hay también procesos de feedback bien demarcados. Premiamos que el mensaje sea directo y conciso. O sea, no dar vueltas y adornar un mensaje bueno o malo. Que no es necesario adornar ni para cuando las cosas van bien ni cuando las cosas van mal. Y en lo personal, yo trato de ser una persona amistosa con el equipo, pero no amigo. Si quiero tener un amigo, bueno, llamo a un amigo que lo conozco de los 10 años y me voy a tomar una cerveza. Pero trato de ser muy buena onda, amistoso, no amigo, porque eso me permite, cuando tenga que dar feedback no tan bueno, poder darlo lo más directo y lo más honestamente posible. Que no es fácil. O sea, lo que te digo suena fácil, pero realizar un feedback honesto y continuo en una compañía no es real, no pasa siempre y es súper valioso porque las personas, un feedback es como bien hecho, un feedback bien hecho es como un regalo. Y ese regalo a una persona le puede caer bien o mal, porque puede ser un feedback que te haga sentir bien o mal. Pero tenés que aceptarlo como un regalo, porque si el feedback está bien hecho, te están informando de algo, tú estás ganando información, te están regalando algo que tú puedes mejorar o algo que tú puedes saber y tener como reconocimiento. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. No es un problema que tenemos 100% resuelto. A mí me encantaría que hubiese mucho más comunicación. Pero tú sientes, yo sé que tú eres más joven que yo, aunque no se nota, ¿no? ¿Sientes que hay un tema cultural de las nuevas generaciones que son más sensibles a un feedback more honesto y bien hecho que esté, si es negativo? ¿O es un mito de que le achacan a los millennials y centennials, de que son muy sensibles a la crítica? Yo creo que tiene un grado de verdad, pero también es un mito. El grado de verdad es que quizás no están acostumbrados a climas laborales mala onda, pero la realidad es que no tienen por qué existir climas laborales mala onda. Por lo tanto, la generación no millennial, sino que las mayores, vienen de una premisa un poco falsa, que es como que uno tiene que vivir constantemente en una jungla amenazante mala, cuando en realidad la jungla tiene que ser amistosa. Jungla, porque estamos en el mercado, pero amistosa en el sentido de oye, yo te voy a regalar un feedback duro. Y ahí siento que la gente de cualquier generación no sabe procesar bien un feedback malo. Un feedback duro, quizá a una persona mayor oculta la emoción y los sentimientos, pero eso no hace que la procese bien. O sea, emocionalmente, un millennial quizá se ofusca, se entristece y alguien mayor se come ese feedback malo pero no lo digiere bien y lo atrapa en ese sentimiento negativo. Ninguno de los dos es procesar bien el feedback duro. Eso está acabando el tiempo. Te voy a dejar como 20 preguntas que tenía. Son a cerrar una mezcla de personalmente cómo te ves como líder en 5 años, ¿no? ¿Qué tipo de liderazgo te gustaría tener o seguir avanzando en el que ya tienes? Y también un poco cómo ves Fintual en 5 años. Yo sé que ha salido en los medios, lo hemos conversado. Ustedes están interesados no solo en seguir creciendo en lo que hacen, pero también quieren no crecer en el ecosistema financiero en Chile. Una de las opciones que han evaluado es, dado esta nueva normativa, estar en el mundo de administrar pensiones, estar quizás en los métodos de medios de pago. Así que son 2 preguntas en uno. A ver, la segunda es, estamos evaluando ser una FP, eso está en evaluación, tenemos ganas, o sea, las ganas existen. Y el proyecto parece ser real, o sea, estamos viendo la evaluación, no es fácil obviamente abrir una FP, pero algo que se ve posible, se ve factible. Y en prepago entramos a ese negocio. De hecho, las transferencias bancarias, si tú ves el listado de bancos cuando haces una transferencia electrónica desde tu banco, ya aparece Fintual. Eso quiere decir que ya estamos integrados no solamente como emisor de prepago, que es como débito,
sino que estamos integrados al CCA, que es lo que permite las transferencias electrónicas, y ahora alguien puede, digamos, transferir en tiempo real a la aplicación. Vamos a hacer más cosas, y ahí la posición, yo no me siento líder realmente, pero si fuese un líder en 5 años más, lo que me gustaría sería de verdad generar un cambio en nuestros clientes, en que nuestros clientes generen patrimonio. Cada vez que un cliente se compra una casa por los ahorros que tiene o las inversiones que tiene con nosotros, yo me alegro en lo personal. Creo que ojalá llevar eso a millones de personas, o sea, millones de personas que se beneficien con tener mejores ahorros, tener mejores inversiones, crear más patrimonio personal. Y si eso está tomado de la mano con ser disruptivo, ser una empresa tecnológica, ser diferente, es un bonus. Y yo voy a estar feliz que sea un extra. Pero para mí es generar un cambio a los clientes positivo. Creo que al final nosotros estamos trabajando en un producto tecnológico que va mejorando día a día y que cada vez va a tener más opciones de inversión porque es lo que la gente quiere y eso es lo que queremos seguir desarrollando. La última pregunta, que no tiene que ver con liderazgo, pero sí una pregunta que fue entre la gente que contacté para preparar la entrevista. Me dijeron, oye, pregúntale al final de por qué el mundo cambió, el tema de las tasas, el tema de las inversiones que tú conoces bien. Kazakh Ventures, Sequoia, en algún momento quieren recuperar con triple 4X, abrirse en bolsa, que antes era como la primera exit, pero ahora eso es más complicado, no solo en Chile, en el mundo en general. ¿Tienen presión de los inversionistas porque ustedes están creciendo orgánicamente? Hace un par de meses hicieron público que en Chile ya la operación es rentable. ¿Cuál es el exit strategy? No para ustedes, pero para los que pusieron la lucas al inicio. Yo te voy a decir la estrategia de exit para nosotros y que nosotros vamos a obligar a nuestros inversionistas que sea también la estrategia para ellos. Que es salir a la bolsa. O sea, nosotros lo que queremos en el largo plazo, y esto entendemos que es un proceso lento, ¿no? Justo estamos pasando por una mala situación para las startups. Pasamos por el 2022, 2023 y parte del 2024. Fue una suerte de hecatombe de startups a nivel global, pero especialmente en Latinoamérica. El mercado privado se contrajo y ya no hay tanto capital para levantar. Por lo tanto, nosotros estamos conscientes de que va a ser más lento de lo que esperábamos, pero nuestra estrategia es, y sigue siendo, estar listado en la bolsa en el largo plazo. Se pateó. Bueno, pero la bolsa chilena está yendo bien por una oportunidad. Le quiero dar muchas gracias, Omar Larrey. Gracias por la invitación. Por este primer ciclo. Para los que lo están viendo, no sé cuándo exactamente va a salir al aire, pero en un par de semanas aquí va a estar Roberto Albo, que es el CEO, gerente general de LATAM Airlines, que va a contar su historia de cómo lideró la empresa a través de este desierto que fue la pandemia, COVID, etc. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Y sorry que fue un poco más largo, pero creo que había mucho que contar. Y será hasta la próxima. Muchas gracias.